el texto que vamos a considerar de Hechos 12, del 6 al 24, y he titulado esto La gracia liberadora de Dios. El domingo pasado concluimos que la otra cara del cristianismo es la persecución, que hemos sido llamados ¿a qué? A sufrir. Pero también que tenemos la certeza, la seguridad de la presencia de Dios en medio del sufrimiento. No estamos solos, ni estamos desamparados. Como dijo Jesús en Juan 6:33, en el mundo tendréis aflicción. No nos olvidemos de eso. En el mundo tendréis aflicción. Pero ahí no termina lo que el Señor dijo. ¿Qué siguió diciendo? Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Aquí tenemos a Pedro, en el versículo 5, custodiado en la cárcel. Esto es lo que puede hacer el hombre. Y en ocasiones, como con Jacobo, el hermano de Juan, el hombre puede hasta quitarle la vida. Pero eso es todo. No pueden hacer nada más. Pero así y todo, solo harán lo que nuestro soberano Dios les permite hacer y nada más. Todo esfuerzo por hacer más mal del que Dios les permite está condenado al fracaso. Podrán tener las herramientas, los recursos, la motivación, pero la última palabra respecto de la vida del hombre siempre descansa en Dios. Siempre. Hermanos, si ni Satanás tiene poder para tocar a un hombre sin el consentimiento de Dios, ¿qué más queda para un hombre? Por muy poderoso que sea. Y vamos a ver cómo le va a un poderoso. No debemos pasar por alto que el mismo contexto de las persecuciones venideras en el cual dijo Jesús, he aquí, recuerda esto, lo dijimos el domingo pasado, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. En ese mismo contexto, en Mateo 10:16, también dijo, el versículo 28 de Mateo 10, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. No temáis. El salmista dice, en Dios está confiada mi alma. ¿Qué me puede hacer el hombre? No temáis a los que matan el cuerpo y el alma, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién debemos temer? ¿A quién? A Dios. Muy bien. A Dios debemos temer. La situación de Pedro a ojos humanos era ciertamente desesperada, pues eso de sacarle al pueblo después de la Pascua que dice en el versículo 4 no significaba en modo alguno liberación, ya que Herodes Agripa estaba empecinado en congraciarse con los judíos y estos eran enemigos del Evangelio, tanto así que este pueblo consintió, ellos miraron con buenos ojos el asesinato de Jacobo, el hermano de Juan. Ahora no era la primera vez que Pedro estaba preso, pero en las ocasiones anteriores, en el capítulo 4 versículo 3 y también en el 5 versículo 18, había sido por orden del Sanedrín. Luego de la primera liberación, ahí en 4:23, se unieron al resto de la iglesia en oración, o sea, cuando fueron soltados, se unieron al resto de la iglesia en oración. Y orando, ellos afirman que Dios es soberano y que Herodes Antipas y Porcio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel habían conspirado contra tu santo Hijo Jesús, solo para hacer, dice el versículo 28,
cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Sí? El Hijo de Dios fue apresado, fue tratado de una manera vulgar, cruel, injusta, inhumana. Pero todo esto estaba ordenado, preordenado, predestinado por Dios para que así ocurriera. Ellos no actuaron por su propia, actuaron sí, de sus propios deseos, su propia voluntad, pero eso ya estaba permitido por Dios. Ahora bien, luego, con ocasión del segundo encarcelamiento, eso fue en el primer encarcelamiento, cuando luego de ser soltados ellos se reúnen a orar y reconocen la soberanía de Dios en todo esto. Luego del segundo encarcelamiento, Lucas nos dice escuetamente, ahí en el capítulo 5, versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, porque no era Pedro solamente, estaba con los demás discípulos, con los demás apóstoles. Un ángel del Señor dice, y lo cuenta así como si nada. Había sido liberado por un ángel del Señor. Y aquí hay un dejo de fina ironía en este relato y en otros de Lucas. ¿Cuál es? Mire, aquí en Hechos capítulo 5, los saduceos son los que ponen a los apóstoles en la cárcel. Ellos no creían en los ángeles, ni en los espíritus, ni en la resurrección. Eso lo dice el mismo Pablo en Hechos 23:8. No creían en los ángeles. Y Lucas dice, un ángel del Señor los sacó. Sin embargo, a pesar de sus creencias, a pesar de que ellos no crean, los apóstoles son liberados por un ángel del Señor, dice Lucas en el versículo 19. Ante la incredulidad y la rebelión, nos dice el Salmo 2, versículo 4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Cuántos hay que hoy en día ridiculizan, no creen en el infierno? Hay muchos. Hay muchos. ¿Eso hace que no exista? No. De hecho, Jesús habló, fue uno de los que más habló en las Escrituras acerca del infierno. No porque el hombre no crea, no existe. Dios dice que existe y eso nos debe bastar. Aquí en este capítulo 12 está ahora la autoridad de Herodes Agripa con el poder de la espada que Dios da al gobernante para castigar al malo, y que Herodes Agripa usa conjuntamente con la prisión para ganar simpatía y popularidad. Pero la iglesia, nos dice el versículo 5, hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué contraste tenemos aquí? El poder temporal de la espada y la cárcel contra las únicas armas que posee el pueblo de Dios, la oración. Ya había pasado una semana y Pedro, encarcelado, esperaba no una sentencia, sino su ejecución. Era su última noche en la cárcel y, según Herodes Agripa, la última noche de su vida. Y para asegurarse, había puesto a Pedro entre dos soldados, unidos a ambos por sendas cadenas, a cadena en cada brazo, y además custodiadas las puertas de la cárcel por soldados también. Recordemos que era un grupo eran 4 de 4, 16 soldados contra un hombre que no era terrorista, no era revoltoso, no era violento, no tenía armas. 16 hombres. ¿Escapar? Imposible. Imposible. Y aquí otra vez tienen problemas los saduceos, pero los saduceos de todos los tiempos. El versículo 7 dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Estaba bien dormido Pedro. Y las cadenas se le cayeron de las manos.
Hay quienes tienen este relato como una leyenda piadosa en la infancia de la iglesia. Algo así como los cuentos para niños donde aparecen las hadas madrinas y los duendes. Una cosa así. Dice, bueno, no, esto en realidad es leyenda. Pero si este fuera el caso, ¿dónde dejamos entonces la resurrección de Cristo? Pablo nos dice en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Creer en Dios es creer en Cristo, y creer en Cristo es creer en su obra redentora, y esto incluye la resurrección. Creer en la resurrección es creer en ángeles y en milagros. Vuelve a leer Mateo capítulo 28. Un ángel del Señor es el que desciende y hay un gran estruendo, y Él es el que levanta la piedra que sella la tumba. ¿Para que saliera Jesús? No, Jesús no necesitaba que se le levantara la piedra para Él salir. ¿Por qué levanta la piedra el ángel? Porque los hombres debían ver adentro. Pero es un ángel el que hace eso. Es un ángel el que recibe a la mujer y le dice, no está aquí, Él ha resucitado. Los ángeles están presentes en el ministerio del Señor. Los ángeles están presentes en realidad desde antes del nacimiento redentor. Es más, desde el mismo huerto del Edén. ¿Recuerda cuando el hombre fue expulsado del Edén? ¿Qué fue lo que Dios puso en la entrada? ¿Qué fue? Un ángel. ¿Sí? Con una espada blandiendo para que nadie entrara. Y hasta la consumación de todas las cosas en Apocalipsis. Ellos, los ángeles, ministran a su Señor de gloria durante su ministerio terreno. Y también ministran a sus escogidos. Dice el Salmo 91:11, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y el autor de Hebreos nos dice en el capítulo 1, versículo 14, pregunta él, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por lo tanto, las Escrituras nos enseñan que los ángeles son servidores de Dios que cuidan a los creyentes. Y según Hebreo 1, a los que serán creyentes. No son creyentes todavía, pero por cuanto son señalados por Dios para Él, los ángeles cuidan de ellos. Si nos empeñamos en hurgar en la vida de los creyentes o aún en nuestra propia vida, pronto descubriremos que hay hechos inexplicables que nos han ocurrido. Personas que jamás volvimos a ver, que aparecieron en los momentos cruciales. Situaciones que hemos pasado imposibles, que sin embargo fueron sorteadas con una normalidad pasmosa. Y uno llega a decir, no tiene explicación. Y uno dice, ¿sabe qué? Yo creo que fue un ángel. Y a veces no lo decimos porque el otro va a dudar de la palabra de uno. Pero es que hay cosas que son inexplicables, hermanos. ¿Cuántos hay que no dan testimonio? Que en la misma sala de un hospital y antes de entrar al quirófano se le aparece un ser que lo cura. No lo cura completo, sino que lo cura. Y después llegan los médicos y dicen, oye, ¿y por qué está esta persona aquí? Es que hay que operar al doctor de esto. No tiene nada. Y le hacen los exámenes y van a revisar, sí, antes estaba y ahora no. A mi abuelo le pasó eso en todas oportunidades. Eso pasa. A mí el Señor me salvó de una muerte segura. Y fue porque el jefe del grupo que me tenía leyó
algo que solamente él leyó en mi documento de identidad. Él leyó que yo era español y mi documento dice chileno. Usted comprenderá que chileno con español se lee muy distinto, pero él leyó español y se empecinó con eso, y como era el jefe, le dijo a todos los demás que se habían equivocado conmigo y que me soltaran. Yo no tengo explicación para eso. Ciertamente no fue un ángel, pero creo que fue un milagro. Dios obró. Lo cierto, hermanos, es que Dios continúa obrando en nuestro mundo, en nuestras circunstancias y aún en nosotros mismos. Somos su creación, sus escogidos, y Él no nos ha abandonado. Podemos confiar en Él a pleno sol o en las noches más oscuras. Dios ha empeñado su palabra: yo estaré con vosotros. El teólogo del Westminster Theological Seminary, John Frame, define milagro como sigue. Esta es la definición que da él, me gustó mucho. Dice: un milagro es una actividad de Dios de tipo menos común, en el cual Él despierta el asombro y sorpresa de las personas y da testimonio de sí mismo. Pedro fue objeto de un milagro, aunque él no lo sabía. En realidad, si Pedro hubiera sido trasladado desde la cárcel al lugar de reunión, o sea, él hubiera sido transportado directamente al interior de la habitación donde estaban los hermanos, eso sería un milagro. Pero aquí estamos en presencia de una sucesión de milagros. Miremos el texto. Tenemos la presencia del ángel del Señor. Pedro lo ve, tiene contacto con él. La luz resplandeciente, las cadenas que caen de las manos, el sueño de los carceleros, pasar sin ser visto no por una sino por 2 destacamentos de guardia, la pesada puerta de hierro que se abre por sí misma, y el mismo sopor de Pedro. Yo encuentro que eso es milagroso. O sea, ¿quién puede dormir sabiendo que al día siguiente lo van a decapitar? Estaba durmiendo. Pedro pensaba que estaba soñando, que veía una visión. Bueno, a fin de cuentas él ya había tenido visiones antes, ¿cierto? Recuerda cuando ahí él estaba ¿dónde estaba? En Jope, y tiene una visión de un lienzo que decían era una visión, y él pensaba que lo mismo, pensaba que era una visión. Pero no, el frío de la noche y el hallarse solo fuera de la prisión, a una cuadra de distancia, nos dice el texto, el versículo 11, volviendo en sí dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Mientras Pedro era objeto de un milagro, él no era consciente del mismo. Y así sucede a menudo. No se es consciente del hecho milagroso, pero una vez ocurrido, el creyente atribuye su ejecución no a un santo ni a una imagen, menos a sí mismo. El verdadero creyente no anda por la vida diciendo: por suerte se me ocurrió y mire qué casualidad. No, Dios interviene en el mundo hoy. Dios interviene en nuestras circunstancias. Dios interviene en nuestros cuerpos. Él no ha dejado solo al hombre. Él ha prometido estar con nosotros hasta la consumación del tiempo.
Y Él ha dicho: no te dejaré, ni te desampararé. El creyente atribuye dicha liberación a la gracia de Dios. Como es Dios que por su gracia ha obrado misericordia, Él guía la adoración y agradecimiento solo a sí mismo. Esto es bueno observarlo. Cuando decimos: bueno, ¿y cómo fue a rezarle allá y sanó? ¿Dios lo hizo? Veamos. El que fue objeto del milagro es llevado a honrar y a glorificar a Dios y a obedecerlo. ¿No? Entonces Dios no lo hizo. Otro poder lo hizo. Un poder engañoso, dice la Escritura, para que crean la mentira. El Salmo 136 da razones para alabar al Señor, y entre muchas dice en el versículo 4, mire: al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Ese es nuestro Dios, el único que hace grandes maravillas. De igual manera, el Salmo 72, versículo 18 dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Ese es nuestro Dios. Y Moisés, luego de la salida portentosa del pueblo de Israel desde la esclavitud egipcia, canta el nombre glorioso de Dios, a su poder, a su majestad, a su santidad. Lee conmigo y preguntémonos con Moisés ahí en Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Nadie como nuestro Dios. Nadie como nuestro Dios. Lucas continúa su relato y aquí se ve retratada, hermanos, nuestra fe. Recordemos que en el versículo 5 nos ha dicho: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba orando por Pedro. Ahora aquí en el versículo 12 del capítulo 12 dice que es en la casa de María, la madre de Juan Marcos, y allí muchos estaban reunidos orando. ¿Qué oraban ellos? Bueno, no es difícil saber. El contexto nos aclara que pedían por la liberación de Pedro. No podemos evitar las sonrisas al contemplar este cuadro, porque Pedro golpea, él llama a la puerta, no a todo pulmón, porque es de noche y él es un fugitivo. Entonces él no quiere despertar al vecindario, él quiere que los que están reunidos adentro, que son sus hermanos, lo sepan, le abran la puerta, quiere reunirse con ellos, quiere estar con ellos. Rode, una muchachita que tal vez no estaba tan metida en la oración, ella, así me la imagino a ella. No, ella no estaba tan metida con los otros hermanos ahí en la oración, ella escucha. ¿Quién está llamando? ¿Alguien está llamando? ¿Y hasta ahora? Y va, se acerca, sale a averiguar y reconoce la voz de Pedro. ¿Te imaginas? Estaban orando por la liberación de Pedro y Pedro está en la puerta, ahí, llamando. De gozo y alegría esta muchacha no abre la puerta y va a dar la buena noticia. Bueno, esto me pasó en una oportunidad. Hacía 7 años que yo no iba a mi hogar, de donde salí. Y un día tengo la oportunidad y salgo, tomo un vuelo, llego a Buenos Aires, después parto hasta Tandil y llego a mi casa, deben haber sido como más o menos las 6 de la mañana. Se encienden las luces y mi papá, y mira por el costado, por la ventana, y me ve y abre así los ojos y yo lo siento
estaba lloviendo, yo me estaba mojando afuera, y yo lo siento que él mira así y se da vuelta y va para adentro y dice: Gladys, es Rubén. No me abrió, me dejó afuera. Era tanta su alegría que él quería comunicarle a mi mamá que estaba adentro que yo había llegado. Bueno, una cosa así le pasó a esta muchacha, ¿no? Nos abrió, ella le fue a avisar a sus hermanos. Y bueno, y aquí tenemos algo increíble. No es increíble, así somos nosotros. Esto nos retrata a nosotros. Porque ella nos abre la puerta y va adentro ahora a dar la buena nueva. Ellos entonces, ahora estos creyentes maduros y espirituales, al escucharla dijeron: ¡qué maravilla! Sabíamos que Dios lo haría de nuevo. Dios lo liberó antes, obvio que lo iba a liberar ahora. Que esta es la respuesta, por esto oramos. ¡Gloria a Dios! Tienen que haber dicho todos, ¿cierto? ¿Eso dijeron? No. ¿Qué le dijeron? Estás loca. Estás loca. Ella insistió que así era. Entonces ellos, para tener alguna explicación, es su ángel. ¿Ha escuchado usted por ahí que cuando alguien fallece y este que fallece está lejos, pero que la persona, normalmente alguien cercano, que dice: se vino a despedir? ¿Ha escuchado eso? Se vino a despedir. Hay como una creencia y a las personas escuchan la voz, que lo llaman y se vino a despedir. Después averigua y es como la hora en que partió, en que falleció. No tengo explicación para eso, no sé cómo explicarlo, pero esta creencia es muy antigua. Esta también es una creencia que tenían los judíos. Creían que cuando la persona partía, un ángel tomaba la apariencia de la persona que partía. Por eso dicen aquí: es su ángel. No, sí. Están orando por Pedro y ya lo dan por muerto. Miren la fe que tenían. En cierta oportunidad, digo que esto nos retrata, hermano, mire, en cierta oportunidad me llevaron a un hogar donde una anciana estaba agonizando. La familia, por supuesto, estaba reunida. Entonces llegué yo ahí, oramos, abrí mi Biblia, hablé algunas cosas, no recuerdo exactamente qué hablé, pero sí recuerdo esto. Observé que de las fosas nasales de la ancianita entraban hormigas, y algunas de las hormigas salían por la boca que estaba entreabierta, y ella no hacía nada. O sea, ella no hablaba, no tenía nada. Tenía un pulso muy, muy débil, pero ella no hablaba, no movía los ojos, no tenía ninguna reacción, a tal punto que, como les digo, hormigas entraban por las fosas nasales y por la boca y salían, y había comunicación. Bueno, oré yo por supuesto por los presentes, incluida la ancianita. Le aseguré a la familia que Dios tenía la última palabra. Eso es lo que creemos. O sea, Dios tiene la última palabra. Él decide cuándo es el tiempo de nuestra partida, pero Él busca nuestro bien, busca que nos arrepintamos, que nos volvamos al Señor. En fin, aprovecha uno la oportunidad de presentar el Evangelio en estos casos también. Entonces, pero que Dios era poderoso para levantarlo. Cantamos un himno, porque había ido con 2 hermanos más. Cantamos un himno y nos retiramos. Bueno, pasaron los meses y un día recibo una llamada telefónica y me llama mi amigo Jaimito, y entre otras cosas me dice: oye, ¿recuerdas cuando fuimos a Curacaví a ver a esa ancianita, la que estaba grave? Ni el nombre nos acordábamos, pero a ver a esa ancianita que estaba grave, ¿te recuerdas? Yo le dije: sí, sí, me acuerdo. Y me quedo así en silencio y pregunto yo: ¿murió? Y del otro lado Jaimito se larga a reír y me dice: la fe del predicador. Oye, la viejita, dijo, está
lo más bien, dijo, se levantó de ahí y ahora está lo más bien atendiendo a su campo y sus gallinas. Hermano, menos mal que Dios no obra de acuerdo a nuestra fe. Aún en los mejores cristianos hay depósitos de incredulidad. Nuestra fe es raquítica, es débil y muchas veces casi inexistente. Como que hay que encargar mucho para encontrar ahí algo de fe. Hemos intentado todo. Cuando oramos, muchas veces lo hacemos porque no sabemos qué hacer, hermano. Esa es la realidad. Ante un problema no necesariamente llegamos a decir, voy a orar al Señor, voy a doblar mis rodillas y le voy a pedir a Él. No, buscamos cómo solucionarlo por nuestra propia cuenta. No consideramos a Dios en lo que vamos a hacer. Intentamos todo, nada resulta. Entonces, cuando reconocemos nuestro fracaso, recién ahí, a veces, doblamos nuestras rodillas. Pero bendito sea Dios, que Él obra a pesar nuestro. Marcos capítulo 9 nos cuenta de un padre acongojado que va a Jesús por la liberación de su hijo. Él ya había traído a su hijo a los discípulos, pero esto había fracasado. Ahora, ante Jesús, Él le dice, y escucha este clamor, versículo 22. Mira cómo el Padre le habla a Jesús. Él ha oído de Jesús. Él sabe que Jesús tiene poderes sobrenaturales. Él ha oído que Él ha dado vista a los ciegos y ha limpiado a leprosos. Él sabe estas cosas, pero mira cómo Él va ante Jesús. Marcos capítulo 9 versículo 22. El Padre le dice, si puedes hacer algo, no es si quieres. No es como el ciego Bartimeo que a la vera del camino él dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No es así. Si puedes hacerlo. Como diciendo, a lo mejor no puedes. Si no puedes, está bien. Pero si puedes hacerlo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Uno dice, le vino un despliegue, una inyección de fe tremenda a este hombre. Pero no, dice, creo, ayuda mi incredulidad. Jesús no le reprendió por su débil fe. Hebreos capítulo 4 versículo 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y nos invita el autor en el versículo 16 del mismo capítulo 4 de Hebreos, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Termina este relato con el prisionero libre, los creyentes de fe débil, fortalecidos y gozosos, y el poderoso Herodes, perplejo, confundido y descargando su rabia contra soldados inocentes. ¿Qué culpa tenían los soldados? Fue un ángel, fue el Señor. Finalmente, Lucas termina este relato con la muerte del tirano. Comienza con los hermanos padeciendo bajo la garra del opresor y termina con el tirano bajo las garras de la muerte. Flavio Josefo cuenta lo mismo en su libro Antigüedades, cuenta lo mismo que narra Lucas aquí, pero tocante a la muerte de Herodes Agripa, aunque él añade algunas cosas. Dice que Herodes Agripa agonizó durante 5 días, eso no lo dice Lucas, agonizó durante 5 días. A todas sus maldades,
Añadió que aceptó por parte del pueblo la honra y la gloria que se le debe dar solo a Dios. Él no era inocente de estas cosas. El domingo pasado dijimos que él leía la ley del Señor, la conocía. Él además leía la ley al pueblo. Era muy religioso. Pero Dios no da por inocente al culpable. Versículo 22, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Por supuesto, hermanos, hay quienes dan otras causas para su muerte. Algunos hablan de que fue una apendicitis, de esas agudas, o hasta un envenenamiento. Pero no debemos olvidar que Lucas era médico. Y si él dice gusanos, difícilmente podemos tomar otro rumbo sin falsear el texto. La muerte de Herodes Agripa nos recuerda la muerte de otro perseguidor y asesino, Antíoco Epífanes. Este se ensañó con el pueblo judío y también fue herido por una enfermedad incurable. Dice ahí en 2 de Macabeos capítulo 9, los versículos 9 y 10, dice: su estado era tal que del cuerpo del impío brotaban los gusanos y la carne se le desprendía en vida en medio de terribles dolores, y el ejército apenas podía soportar el hedor de su podredumbre. Al que poco antes parecía capaz de tocar las estrellas, nadie podía transportarlo por su olor inaguantable. Muy parecido. Una vez más, vemos obrando la gracia de Dios. Esta primero preserva con vida a Pedro y luego le libera de la cárcel. La gracia de Dios le devuelve el apóstol a la iglesia que oraba por él, pero también trae juicio sobre el impío. Es solo por gracia que el pueblo de Dios se ve libre del tirano homicida, y aquel que poseía el poder sucumbe ante los gusanos. La muerte es horrible, la muerte de este hombre, pero Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este capítulo comienza con Herodes Agripa en el trono, arrasando con todo. La iglesia tambaleándose en la persecución, con hermanos maltratados, presos y Jacobo muerto. Pero termina con Herodes muerto, Pedro liberado, y en el versículo 24 nos dice: la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Nada puede detener la iglesia. Es la promesa del Señor en Mateo 16:18: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cada uno de nosotros sufre diversos apuros, y hasta los hay que están derribados hoy bajo el peso de la pena, la tristeza, la incomprensión o la injusticia. Pero recuerda, hermanos, hemos sido llamados a sufrir con Cristo. Hemos sido llamados a sufrir por Él. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, los versículos 7 al 9: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cómo es posible? Esto es posible porque somos guardados por el poder de Dios. Cristo intercede por nosotros. ¿Escuchará el Padre a Cristo? Nuestras oraciones a veces son torcidas. Aún en nuestras oraciones manifestamos el pecado de nuestro corazón, porque muchas veces nuestras oraciones son egoístas. Nos preocupamos solo de yo y mis circunstancias. Sin embargo, Dios aún así nos dice la palabra del Señor que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y no solamente eso, sino que el mismo Hijo de Dios
clama por nosotros al Padre, intercede por nosotros. ¿Escuchará Dios esa oración? Si escucha mi oración débil, si escucha mi oración que casi no existe, pero Él la oye y la responde, ¿acaso no escuchará Dios la oración de su propio Hijo? Sí, el Padre oye, Él responde, Él escucha. Dios intercede por nosotros, Cristo intercede por nosotros, conoce nuestras aflicciones, Él las conoce. Y el apóstol Pablo, en un derroche, hermano, de confianza y seguridad, él dice, nada nos puede apartar del amor de Cristo. No importa lo que estemos viviendo, Cristo y su amor están completamente para nosotros disponibles. Tal vez te sientas en una oscura presión en este momento, encadenado a circunstancias adversas. Sigue el ejemplo de Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Él duerme confiando en Dios. Lo van a decapitar, le van a cortar la cabeza al otro día. Uno dice, hay que dormir. Hay momentos en los cuales debemos descansar en Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice Pedro. Tal vez se acordaba de eso, ¿no? Cuando Él escribe ahí en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 3, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, si no fuéramos tan incrédulos, si confiáramos más en nuestro Dios. Aquí tenemos un hombre que ante la misma muerte, no era su momento, él sabía que el otro día lo iban a sacar. ¿Y qué hago en esta noche? ¿A qué habría estado haciendo usted? ¿Qué habría estado haciendo yo? Ahí derramando nuestra alma, Señor, llorando, gimiendo, ten misericordia, líbrame, ¿verdad? ¿Qué hizo Pedro? Durmió, descansó en el Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Salmo 3, versículo 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Ya viene, hermano, tu liberación. O tal vez todavía estás en prisiones de oscuridad y eres esclavo del pecado. Quiero decirte que hay libertad también para ti. Si acudes hoy a Cristo, y al anochecer de tu vida le sucederá el glorioso día de tu liberación. Por lo tanto, ven a Cristo. No impidas el obrar de la palabra de Dios con cuestionamientos y desobediencia. Oro al Señor que a ti también la gracia liberadora de Dios te arranque de las garras del pecado. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.